En noviembre de 1947 aparecieron 43 frascos de vidrio con solución formalina al 10% en el sótano del Hospital Civil de Guadalajara. Cada frasco tenía una etiqueta mecanografiada con nombres y fechas. 35 de esos nombres correspondían a jóvenes desaparecidos. La historia que estás por escuchar ocurrió en Guadalajara durante el otoño de 1947. Un médico prestigioso, promesas de educación y un teatro anatómico donde las lecciones nocturnas terminaron de manera muy diferente a como comenzaron. Antes de continuar, debo advertirte que esta historia incluye temas de abuso de autoridad y desapariciones forzadas. No buscaremos el morbo, sino comprender los mecanismos para prevenir que algo así vuelva a ocurrir. La verdad a veces duele, pero siempre protege. El inspector sanitario Ramón Torres llegó a Guadalajara el lunes 8 de septiembre de 1947. Venía de la Ciudad de México con órdenes precisas del Ministerio de Salubridad, revisar las condiciones higiénicas del Hospital Civil, rutina burocrática. O eso creía. Torres era un hombre meticuloso. Llevaba siempre una libreta de cuero negro y un termómetro de mercurio en el bolsillo del saco. Media 40 años y tenía la costumbre de anotar todo. Esa costumbre le salvaría la vida. El Hospital Civil de Guadalajara se alzaba imponente en Calzada Independencia, construcción de finales del siglo XIX, con corredores amplios y techos altos. Torres caminó por primera vez esos pasillos el martes 9 de septiembre. El olor a desinfectante mezclado con algo más dulzón lo acompañó desde la entrada principal. En su primera inspección encontró algo extraño. El teatro anatómico del sótano tenía un asiento reservado con una plaquita de metal que decía próximo. Solo eso, próximo, como si alguien hubiera apartado ese lugar para una persona específica. Torres anotó el detalle en su libreta. Parecía insignificante. El doctor Emilio Valdés dirigía el departamento de anatomía desde 1943. Hombre respetado en la ciudad. Hijo de una familia con abolengo. Graduado con honores de la Universidad Nacional. Los colegas lo describían como brillante y generoso. Especialmente generoso con los jóvenes de escasos recursos. Valdés organizaba clases nocturnas gratuitas para estudiantes que no podían costear la educación formal. Las llamaba sesiones de anatomía práctica. Se realizaban los martes y viernes después de las 8 de la noche en el teatro anatómico del hospital. Los vecinos del sector conocían bien esas reuniones. Veían llegar a los muchachos con sus libros bajo el brazo y sus mejores ropas planchadas. Torres se enteró de las clases el miércoles 10 de septiembre, cuando habló con la señora Carmen Ruiz. Ella administraba una pensión en la calle López Cotilla, cerca del templo expiatorio. Varios de sus inquilinos habían asistido a las lecciones del doctor Valdés. Carmen le contó que su sobrino Miguel había comenzado las clases en julio. Un muchacho inteligente de 19 años que trabajaba de día en una fábrica textil y soñaba con estudiar medicina. Miguel asistió religiosamente durante 6 semanas. Luego desapareció. No volvió a la pensión. No regresó al trabajo. No envió noticias. Carmen había buscado explicaciones, pero nadie tenía respuestas. Incluso había preguntado al doctor Valdés, quien le aseguró que Miguel había dejado las clases por decisión propia. Demasiado trabajo, le había dicho. Ya sabes cómo son los jóvenes, pero Carmen conocía a su sobrino. Miguel jamás habría abandonado esa oportunidad sin explicaciones. Torres decidió investigar más a fondo. El jueves, 11 de septiembre, recorrió la ruta que Miguel hacía cada martes y viernes, desde la pensión en López Cotilla hasta el hospital en Calzada Independencia.
2,5 kilómetros por Avenida Juárez, pasando frente al Teatro Degollado. Una ruta sencilla y bien iluminada. No había razones para que alguien desapareciera en el camino. Atención, lo que está por suceder puede costar mucho. Demuestra que estás atento. Comenta el nombre del protagonista y tu ciudad. Suscríbete para no perder lo que viene. En el hospital, Torres pidió revisar las listas de asistencia de las clases nocturnas. El doctor Valdés accedió sin objeciones. Las listas estaban perfectamente ordenadas. Nombres escritos a máquina en papel membretado del hospital. Fechas precisas. Firmas claras. Según los registros, Miguel Ruiz había asistido hasta el viernes 22 de agosto. Su última firma aparecía junto a otros 11 nombres. Torres copió toda la información en su libreta. 12 estudiantes habían firmado esa noche. Al día siguiente comenzó a buscarlos. De los 12 nombres, solo encontró a 4 personas. Los otros 8 habían desaparecido sin dejar rastro. Familias preocupadas, empleadores desconcertados, historias similares. Jóvenes trabajadores que asistían a las clases con ilusión y luego se esfumaban. Torres amplió su investigación. Revisó las listas de julio, después las de junio. El patrón se repetía. De cada grupo de estudiantes que firmaba asistencia, solo regresaba a casa 1/3 aproximadamente. Los demás simplemente desaparecían. En total, identificó 35 casos de jóvenes desaparecidos entre junio y agosto de 1947. Todos habían asistido a las clases del doctor Valdés. Todos eran de familias humildes. Todos tenían entre 17 y 24 años. El viernes 12 de septiembre, Torres se reunió con el rector de la Universidad de Guadalajara. Don Agustín Basabe era un hombre de 70 años con fama de integridad. Escuchó el informe de Torres con creciente preocupación. Don Agustín conocía personalmente al doctor Valdés. Habían trabajado juntos en comisiones académicas. Jamás había sospechado nada irregular en su comportamiento. Sin embargo, los números no mentían. 35 desapariciones en 3 meses no podían ser coincidencia. El rector decidió acompañar a Torres en una inspección nocturna del hospital. Querían observar una de las clases sin ser detectados. La próxima sesión estaba programada para el martes 15 de septiembre. Esa noche llegaron al hospital después de las 7. Se ocultaron en una oficina del segundo piso con vista al acceso principal. Desde ahí podían ver quién entraba y salía del edificio. A las 8 comenzaron a llegar los estudiantes. Jóvenes bien peinados con libros y cuadernos. Torres contó 17 personas, todos hombres entre 18 y 25 años aparentemente. A las 8:30 apareció el doctor Valdés. Saludó cordialmente a los muchachos y los guió hacia el interior del hospital. Sus voces se perdieron en los corredores. Torres y el rector esperaron. Las horas pasaron lentamente. El eco de pasos ocasionales, el murmullo distante de conversaciones, nada fuera de lo común. A las 11 de la noche escucharon movimiento en la planta baja, pasos que se dirigían hacia la salida principal. Torres se asomó con cuidado por la ventana. 6 estudiantes salieron del hospital. Solo 6 de los 17 que habían ingresado 3 horas antes. ¿Dónde estaban los otros 11? Torres y don Agustín esperaron hasta la medianoche. Nadie más abandonó el edificio. Los 11 estudiantes faltantes parecían haber desaparecido dentro del hospital. La mañana siguiente Torres solicitó una orden de cateo. Las autoridades judiciales requerían más evidencias. El testimonio de 2 hombres escondidos en una oficina no constituía prueba suficiente para registrar las instalaciones de un médico respetado. Torres necesitaba evidencia física.
algo concreto que demostrara las irregularidades. El miércoles 16 de septiembre regresó al hospital con un plan diferente. Se haría pasar por un estudiante interesado en las clases nocturnas. Su apariencia juvenil y su estatura promedio le permitían mezclarse entre los jóvenes sin despertar sospechas. Esa tarde se presentó en el consultorio del doctor Valdés. Explicó que trabajaba en una imprenta y deseaba estudiar medicina. Sus recursos económicos eran limitados, pero tenía muchas ganas de aprender. Valdés lo recibió con amabilidad. Le habló sobre la importancia del conocimiento anatómico. Le explicó que las clases nocturnas eran una oportunidad única para jóvenes como él, estudiantes serios y comprometidos con su futuro. La próxima sesión sería el viernes 18 de septiembre. Torres debía llegar puntual a las 8 de la noche con ropa formal y materiales de estudio. El doctor Valdés anotó su nombre en una lista. Ramón Torres figuraba ahora como estudiante. Oficial. Torres pasó 2 días preparándose. Estudió anatomía básica, compró un cuaderno nuevo y lápices. Eligió su ropa más sencilla para parecer un trabajador humilde. El viernes por la tarde escribió una carta detallada dirigida al rector de la universidad. Explicaba sus hallazgos y sus sospechas. Describía el plan de infiltración. Si algo le ocurría esa noche, don Agustín sabría dónde buscar respuestas. Torres dejó la carta sellada en su habitación del hotel con instrucciones para entregarla el sábado por la mañana, si él no regresaba. A las 8:05 llegó al hospital. 13 estudiantes esperaban ya en el vestíbulo principal. Torres se mezcló entre ellos, saludando discretamente. Parecían nerviosos pero emocionados. Varios comentaban que era su primera clase. El doctor Valdés apareció puntual. Los saludó con una sonrisa y los guió hacia las escaleras que bajaban al sótano. El teatro anatómico estaba en el nivel más bajo del edificio. Un anfiteatro circular con gradas de madera y una mesa central de mármol. Las luces de gas creaban sombras móviles en las paredes. El olor a formol se intensificaba con cada paso. Torres notó que el asiento marcado como próximo seguía vacío en la primera fila. Valdés comenzó la clase con una charla sobre la importancia de la anatomía. Habló durante 20 minutos sobre los sistemas del cuerpo humano. Su voz resonaba en el anfiteatro mezclándose con el eco de los pasos ocasionales en los pisos superiores. Después pidió a los estudiantes que se acercaran a la mesa central. Tenía preparado un cadáver para disección práctica. Un hombre joven de aproximadamente 25 años.
Torres sintió un escalofrío. El cuerpo parecía demasiado fresco para ser un espécimen de estudio normal. Valdés comenzó la disección explicando cada paso. Los estudiantes observaban con atención mezclando fascinación y repulsión. Torres mantuvo la compostura, pero su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal. A las 10:30, Valdés anunció un receso. Los estudiantes podían salir al patio posterior para tomar aire fresco. Torres aprovechó la oportunidad para explorar. En lugar de seguir al grupo, se dirigió hacia los pasillos laterales del sótano. Caminó por corredores débilmente iluminados, hasta llegar a una puerta de hierro cerrada con candado. La chapa era nueva, una llave Yale modelo I-63 de 7 pines con grabado identificatorio. Torres memorizó todos los detalles. Al regresar al anfiteatro, notó que 2 estudiantes no habían vuelto del receso. El grupo ahora era de 11 personas, incluyéndolo a él. Valdés reanudó la clase como si nada hubiera pasado. No mencionó a los ausentes. Continuó con la disección durante otra hora hasta dar por terminada la sesión. A las 11:30, despidió a los estudiantes. Torres salió junto con 7 compañeros más. 3 personas no abandonaron el hospital esa noche. Al día siguiente, Torres regresó para la segunda parte de su investigación. Necesitaba descubrir qué había detrás de esa puerta de hierro en el sótano. Durante el fin de semana consiguió una llave Yale IK-63, idéntica a la que había visto. Un cerrajero de confianza le explicó que esas llaves eran relativamente nuevas. En el mercado mexicano, se fabricaban con especificaciones precisas y era difícil duplicarlas sin el original. El lunes 21 de septiembre, Torres regresó al hospital durante el horario diurno normal. Se hizo pasar por un proveedor de equipo médico. Llevaba un maletín con muestras de instrumental quirúrgico y tarjetas de presentación falsificadas. Nadie cuestionó su presencia en los pasillos. Los hospitales recibían constantemente vendedores y representantes comerciales. Torres caminó con naturalidad hacia el sótano, como si conociera perfectamente las instalaciones. La puerta de hierro seguía cerrada con el mismo candado. Torres verificó que no hubiera testigos y probó su llave duplicada. El mecanismo giró sin resistencia. Lo que encontró detrás de esa puerta cambiaría todo. Una habitación rectangular de aproximadamente 6 metros por 4, sin ventanas, iluminación eléctrica deficiente y 43 frascos de vidrio alineados en estantes metálicos contra las paredes. Cada frasco contenía órganos humanos preservados en solución formalina al 10%. Corazones, hígados, riñones, cerebros, todos con etiquetas mecanografiadas en máquina Remington Rand. Las etiquetas incluían nombres completos y fechas de extracción. Torres reconoció inmediatamente varios nombres de su lista de desaparecidos: Miguel, Ruiz, Pedro Santana, Carlos Mendoza, José López. Nombres de jóvenes que habían asistido a las clases nocturnas y nunca regresaron a casa. En una mesa auxiliar encontró documentos que confirmaban sus peores sospechas. Listas de estudiantes con anotaciones en los márgenes, fechas programadas para procedimientos, referencias a compradores interesados en especímenes anatómicos frescos. El doctor Valdés dirigía una red de tráfico de órganos humanos. Usaba las clases nocturnas como señuelo para atraer víctimas jóvenes y saludables. Los estudiantes, que no regresaban a casa, terminaban convertidos en especímenes de laboratorio. Torres fotografió todo con una cámara miniatura que llevaba oculta en el maletín. Copió nombres y fechas. Recolectó muestras de las etiquetas mecanografiadas. Tenía evidencia suficiente para una acusación formal. Pero al intentar salir, descubrió que la puerta se había cerrado desde el exterior. Alguien había colocado un candado nuevo,
Torres estaba atrapado en la habitación secreta. Escuchó pasos en el corredor, voces que se acercaban. Entre ellas reconoció la del doctor Valdés, hablando con otra persona sobre el próximo procedimiento programado para esa tarde. Torres apagó las luces y se ocultó detrás de los estantes de frascos. Su corazón latía tan fuerte que temía ser descubierto por el ruido. El olor a formol y cuero viejo lo tranquilizó paradójicamente. Era el mismo aroma que había notado desde su primer día en el hospital. La conversación se alejó por el pasillo. Torres esperó en silencio durante 2 horas hasta escuchar movimiento nuevamente. Esta vez eran pasos solitarios que se dirigían directamente hacia su escondite. La puerta se abrió con cuidado. Una figura apareció recortada contra la luz del corredor. Torres se preparó para lo peor, pero la persona que entró no era el doctor Valdés. Era don Agustín Basabe, el rector de la universidad. Don Agustín había llegado al hospital siguiendo las instrucciones de la carta que Torres había dejado en su habitación. Al no recibir noticias del inspector, había decidido buscarlo personalmente. Un empleado de mantenimiento le había proporcionado información sobre la habitación secreta del sótano. Torres le mostró rápidamente su descubrimiento. Los frascos con órganos, las etiquetas con nombres conocidos, los documentos que probaban el tráfico sistemático. Don Agustín palideció al comprender la magnitud del crimen. Su colega médico, su conocido de años, un hombre en quien había confiado plenamente, pero no tenían tiempo para lamentaciones. Necesitaban salir del hospital antes de ser descubiertos. Torres había escuchado al doctor Valdés mencionar un procedimiento esa tarde. Probablemente otro estudiante desaparecería si no actuaban de inmediato. Salieron de la habitación con cuidado de no dejar rastros de su visita. Don Agustín tenía contactos en la Procuraduría de Justicia. Podía conseguir una orden de cateo en cuestión de horas. Esa tarde, mientras el doctor Valdés preparaba su clase nocturna del martes 24 de septiembre, un grupo de agentes judiciales rodeaba el Hospital Civil de Guadalajara. La redada comenzó exactamente a las 8 de la noche, cuando los estudiantes comenzaban a llegar. 18 jóvenes fueron interceptados en el vestíbulo y puestos a salvo. El doctor Valdés fue arrestado en el momento en que bajaba las escaleras hacia el teatro anatómico. En los días siguientes, la investigación reveló detalles escalofriantes. Valdés había establecido contactos con universidades extranjeras que pagaban altas sumas por especímenes anatómicos frescos. Los órganos se enviaban en recipientes especiales a través de una red de transporte que incluía complicidad ferroviaria. Las familias de las víctimas finalmente obtuvieron respuestas. 35 jóvenes habían sido asesinados sistemáticamente entre junio y septiembre de 1947.
Sus órganos fueron vendidos a instituciones académicas que no hacían preguntas sobre la procedencia de los especímenes. El doctor Valdés fue sentenciado a muerte por un tribunal militar. Su ejecución se realizó el 9 de noviembre de 1947, exactamente 2 meses después de que Torres descubriera los frascos etiquetados. Pero la historia no terminó con la captura del culpable. Durante el juicio salió a la luz un detalle perturbador que había pasado desapercibido: el asiento reservado con la plaquita que decía «Próximo» en el teatro anatómico. Los investigadores descubrieron que esa placa no se refería a un estudiante específico, sino a la siguiente víctima programada: Valdés. Seleccionaba a sus víctimas durante las clases, observaba a los estudiantes y elegía a los más saludables para sus procedimientos. El asiento marcado como próximo era donde se sentaba el joven destinado a desaparecer esa noche. Torres había estado sentado en ese lugar durante su infiltración del viernes 18 de septiembre. Lo vimos al principio. Parecía nada, un detalle decorativo sin importancia. En realidad era una marca de muerte, una señal que nadie supo interpretar hasta que fue demasiado tarde para 35 jóvenes. La investigación también reveló que otros miembros del personal hospitalario conocían parcialmente las actividades de Valdés. Un enfermero ayudaba con los procedimientos. Un guardia de seguridad facilitaba el acceso nocturno. Un administrador falsificaba documentos de defunción. Todos fueron arrestados y sentenciados, pero las autoridades sospecharon que existían más cómplices. La red de tráfico de órganos era demasiado sofisticada para ser operada únicamente por 4 personas. Nunca se encontraron todos los responsables. El Hospital Civil de Guadalajara cerró sus instalaciones durante 6 meses para investigación completa. Cuando reabrió en marzo de 1948, todo el personal había sido renovado. El teatro anatómico del sótano fue clausurado permanentemente. Los frascos con órganos fueron enterrados en una ceremonia religiosa el 15 de noviembre de 1947. Las familias de las víctimas pudieron finalmente dar sepultura a los restos de sus hijos. Ramón Torres regresó a la Ciudad de México convertido en un héroe nacional. Su método de investigación se adoptó como protocolo estándar para casos de desapariciones múltiples. Su libreta de cuero negro se exhibe actualmente en el Museo de la Policía Federal, pero Torres nunca se recuperó completamente de la experiencia. Durante el resto de su carrera mantuvo una obsesión particular con los hospitales y las instituciones médicas. Desarrolló un sistema personal para detectar señales de peligro en centros de salud. Ese sistema salvó vidas. En 1952, Torres investigó irregularidades en un hospital de Monterrey. Encontró evidencias de experimentación no autorizada con pacientes indigentes. Su intervención evitó la muerte de docenas de personas. En 1955, descubrió una red de adoptaciones ilegales operada desde una clínica privada en Puebla. Los bebés robados eran vendidos a familias adineradas de Estados Unidos. En 1958, destapó un esquema de falsificación de certificados médicos para evadir el servicio militar obligatorio. Torres aplicaba siempre la misma metodología: observación meticulosa, documentación exhaustiva, búsqueda de patrones anómalos y, sobre todo, desconfianza instintiva hacia las explicaciones demasiado convenientes. La señal más importante que Torres enseñó a reconocer era la manipulación emocional, disfrazada de generosidad. Autoridades que ofrecían beneficios excepcionales a poblaciones vulnerables, promesas demasiado buenas para ser verdad, oportunidades exclusivas para jóvenes sin recursos. Esa señal sigue siendo válida hoy, en tu ciudad,
en tu barrio, en las cientos instituciones que frecuentas. Si alguien en posición de autoridad te ofrece oportunidades extraordinarias sin explicaciones claras sobre los verdaderos costos o beneficios, ten cuidado. Si esa persona insiste en realizar actividades en horarios inusuales o lugares aislados, mantente alerta. Si otros beneficiarios de programas similares han desaparecido o dejado de comunicarse, busca ayuda inmediatamente. La generosidad auténtica es transparente. La falsa generosidad siempre oculta algo. Ramón Torres murió en 1963 a los 56 años. En su funeral, el rector don Agustín Basabe pronunció estas palabras: Torres nos enseñó que la curiosidad puede ser el arma más poderosa contra el crimen, pero también nos recordó que esa curiosidad debe estar acompañada de valor para actuar. El caso del doctor Valdés cambió para siempre los protocolos de supervisión médica en México. Las instituciones de salud implementaron sistemas de control cruzado. Los programas educativos gratuitos requieren ahora validación de múltiples autoridades. Las donaciones de especímenes anatómicos están reguladas estrictamente, pero las lecciones más importantes trascienden los cambios administrativos. Una comunidad que no supervisa a sus autoridades se vuelve vulnerable al abuso. La confianza ciega en el prestigio profesional puede costar vidas. Y los crímenes más terribles a menudo se cometen bajo la máscara de la beneficencia social. Si esta historia te ha impactado, te pido que hagas algo específico, no solo por mí, sino por tu propia seguridad y la de tu comunidad. Dale like a este video para que más personas conozcan estas señales de peligro. Suscríbete al canal porque seguiremos investigando casos similares que pueden salvarte a ti o a alguien cercano. Y ahora, responde honestamente. ¿Habrías aceptado las clases nocturnas del Dr. Valdés o habrías sospechado desde el principio? Escribe «habría ido» o «habría sospechado» en los comentarios. La puerta del conocimiento debe estar siempre abierta. Pero nunca olvides verificar quién tiene las llaves.